Muy buenos días tengan todos, hermanos. Vamos a continuar este día con nuestra serie de tiempos del fin. Hoy vamos a estar viendo en particular el tema cuando el profeta Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Este, este pasaje es muy importante, ya que es base para poder entender otros pasajes de la Escritura. Muchas veces nos podemos encontrar con textos como Apocalipsis 13 que habla de dos bestias. Y si nosotros no tenemos un antecedente claro de las escrituras, podemos tratar de interpretar a nuestra manera lo que la Biblia está diciendo. Y entonces podemos caer en muchos errores y en muchas falsas interpretaciones. Pero como hemos dicho, la Biblia se interpreta a sí misma. Y definitivamente para poder comprender muchas de las verdades que están en el libro de Apocalipsis, tenemos que entender primero también lo que nos está diciendo el Señor a través del profeta Daniel. Por ello es que hemos empezado esta serie con esta primer plática, en donde estamos abordando prácticamente cómo Dios le reveló al rey Nabucodonosor lo que sería prácticamente los finales tiempos y todos los reinados que vendrían aún después de él hasta que llegase el tiempo del fin. Vamos a comenzar viendo en el libro de Daniel en el capítulo 2. Vamos a entrar en contexto primeramente. Dice la Biblia que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Bueno, este rey, que era por cierto bastante soberbio, dio prácticamente una indicación y una orden que para cualquier sabio y astrólogo de la gente que él tenía, era imposible, humanamente hablando, que le pudiesen interpretar un sueño al cual ni él mismo se acordaba ni sabía. Pero es en este contexto donde recordemos que entre ese reino se encontraban también mucha gente del pueblo de Dios que había sido llevado cautiva a Babilonia, entre ellos Daniel. Daniel se enteró de esta situación y de la amenaza de muerte que había contra todos ellos, incluyéndolo inclusive a él y a sus amigos. De tal manera que podemos mirar en el versículo 27 del mismo capítulo cómo Daniel se presenta delante del rey y dice lo siguiente. Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama,
te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel buscó a Dios en oración, consultó al Omnipotente y el Señor le reveló prácticamente a su siervo Daniel el sueño de Nabucodonosor, y no solamente el sueño, sino también su interpretación. En el verso 31 dice así: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vemos entonces cómo Dios revela prácticamente lo que había soñado Nabucodonosor al profeta Daniel, y en una forma fiel le hace una descripción de todo lo que él vio en ese sueño. Pero no solo eso, sigue diciendo la Biblia en el verso número 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Bien, entonces estamos viendo cómo sabemos nosotros que Dios es el que quita y pone reyes, es el que levanta y quita príncipes, y es Dios el que aún también en su soberanía permite que esto acontezca, porque estamos hablando no de un rey de Israel, no de un rey del pueblo de Dios, estamos hablando de un rey impío, y bastante impío, por cierto. Este hombre, estamos hablando que era el rey en aquel tiempo que estaba gobernando al mundo conocido. O sea, era un reino mundial. Esa es la verdad. De tal manera que entonces vemos que esa cabeza de oro, como el mismo Daniel le interpreta al rey Nabucodonosor, le habla acerca de su reino de Babilonia. El imperio babilónico tuvo una duración del 607 a 539 antes de Cristo. Este reino le tocó todavía vivir en él al mismo Daniel. Ustedes recordarán que aún también cuando Nabucodonosor eh, muere, pues prácticamente es su hijo el que continúa con el reino, pero es en el reinado de su hijo, donde todavía estaba Babilonia como potencia,
que es prácticamente derribado, es destruido, y como vemos que la Biblia nos habla acerca de que así como hubo una cabeza de oro, y dice en el siguiente verso que después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, al cual dominará sobre toda la tierra. Vemos primeramente que habla de un segundo reinado, después de que estuvieron los babilonios gobernando al mundo. Vemos que fueron vencidos por los medopersas. Ustedes recordarán aquella historia cuando aún se le ocurre a Belsasar tomar prácticamente vasos del templo y beben ellos en sus festejos y en sus fiestas, en sus orgías que hacía, y prácticamente hasta que en esos momentos una mano le aparece en una pared y se le escribe prácticamente el final y el juicio contra su reino, y fueron tomados prácticamente por los medopersas, que fue el siguiente reinado, y es lo que viene a representar prácticamente la siguiente parte de la estatua. Ese pecho y brazos de plata representa al imperio medo-persa, que también le tocó a Daniel todavía vivir sobre de él. Eh, el pecho representa que es una unidad, fue otra vez un reino, prácticamente un imperio que gobernó, y los dos brazos implican prácticamente que es la unión de los medos, por un lado, y de los persas, por el otro lado. Esta gente, al día de hoy, los persas es prácticamente lo que nosotros conocemos como el país de Irán. Los medos no tienen una tierra propia, mas sin embargo los que hoy vienen siendo los descendientes de los medos son los kurdos, aquellos que siempre se están peleando porque quieren ganar un territorio para con ellos. Vemos entonces cómo estos reinados fueron cumpliéndose tal como el Señor se lo reveló al rey Nabucodonosor. Vemos también que después de este segundo reino, podemos llamarlos los imperios, como veremos más adelante de la bestia. Este segundo reinado, a su vez, también fue reemplazado por un tercer reino, como decía el texto también que leímos, y nos habla que el estatua está representado por el vientre y los muslos de bronce. Ahora estamos hablando del imperio griego. El imperio griego tuvo una duración del 331 al 168 antes de Cristo. Repito, así como Babilonia tuvo su tiempo de reinado, los medopersas estuvieron del 539 al 331 antes de Cristo. Ahora estamos hablando acerca del imperio griego, que ellos estuvieron del 331 al 168 antes de Cristo, y eran todo un imperio también. Este reinado es muy interesante. Más adelante en las siguientes pláticas estaremos mirando cosas muy, muy particulares y muy interesantes del imperio griego, que inclusive sigue teniendo una connotación hasta nuestros días, ya que definitivamente fue un imperio rico en cultura, en filosofía, en mucho desarrollo del pensamiento, y que hasta nuestros días prácticamente su cultura ha permeado al mundo. Pero estamos hablando entonces de otro imperio más, que podemos decir que uno de los líderes más conocidos o el más conocido de este imperio definitivamente fue Alejandro Magno, un imperio poderoso e influyente, repito, aún hasta nuestros días. Pero ese imperio también, como dice la escritura, también cayó. Y en Daniel 2:40 dice que el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará
todo. Está representado por las piernas de hierro, el Imperio Romano, que fue un imperio, tal como lo leíamos en el texto, que lo despedazaba todo a su alrededor. Ellos estuvieron del 27 antes de Cristo ya como imperio, porque empezaron como población, empezaron mucho antes, pero ya en el 27 antes de Cristo, ellos eran un imperio y estuvieron hasta el 476 después de Cristo. Este fue el imperio en el cual cuando vino Jesús en su primera venida, le tocó estar durante el periodo o parte del periodo en donde este imperio era la potencia más poderosa a nivel mundial. De hecho, sabemos nosotros que él fue muerto precisamente bajo este imperio romano y obviamente apoyado por los judíos y por la gente del pueblo de Israel que no quisieron convertirse ni volverse a Dios. Pero vemos entonces cómo este imperio es representado por las piernas. Las piernas, recordemos que son la parte más larga del cuerpo. De hecho, este imperio ha sido el que más tiempo duró. Y no solamente eso, sino también más se extendió. Por eso está representado por las piernas. Eh, Su gobierno estaba dividido en dos. Era el imperio romano en la parte oriente y en la parte occidente. En la parte oriente la capital era Constantinopla. En la parte occidental era Roma. Pero repito, este imperio fue extremadamente poderoso. De hecho, en la siguiente presentación podemos mirar una gráfica del mapa que representa el Imperio Romano. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes: sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor, incluyendo Oriente Medio, y el norte de África. Toda esta expansión que estamos mirando aquí fue lo que alcanzó a gobernar el Imperio Romano. Como te das cuenta, fue el que más se extendió y el que más tiempo duró. Ahora eso es algo muy interesante porque vemos que la visión va a terminar también hablándonos todavía como una extensión de este imperio que, a pesar de que ya como el antiguo imperio romano terminó, vemos a la vez también que en los tiempos del fin hay una extensión, como un levantamiento de un nuevo imperio que fue parte o que estará establecido en lo que fue el antiguo imperio romano. De allí vendrán, como dice la escritura en los siguientes textos, naciones que jugarán un papel muy importante en las profecías bíblicas y en el tiempo del fin. ¿Por qué digo esto? En el verso 41 dice que lo que viste de los pies y los dedos, su parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Los 10 dedos entonces vienen a representar 10 naciones que en el tiempo del fin
van a jugar un papel medular en el cumplimiento de las profecías, ya que, como veremos, estas 10 naciones serán la base del imperio del anticristo, que es el último gran intento de Satanás por querer prácticamente gobernar toda la tierra y a todos los seres humanos. De tal manera que vemos cómo hay un perfecto cumplimiento aquí. Esta situación de que se unan naciones, aunque a la vez sean alianzas humanas, pero que realmente no se mezclen del todo el uno con el otro, ya lo hemos visto. Hay países, por ejemplo, islámicos que entre ellos hasta se odian, pero cuando tienen un enemigo común, vamos a pensar en Israel o alguna nación a la que quieren prácticamente combatir, aunque en otros momentos son enemigos, para ese fin común se unen y se hacen un solo frente. Eso lo hemos visto muchas veces hasta en la política, como también cuando quieren destronar a un partido, otras dos grandes mayorías se unen y aunque no están de acuerdo en muchas cosas, aunque realmente no hay una perfecta unidad, a la vez también hacen una alianza para cobrar fuerza y para combatir juntos contra alguien o contra un grupo o contra un país en particular. Bueno, esto es algo de lo que nos está diciendo la Biblia, en parte de hierro y en parte de barro. Esos pies de hierro, que son una extensión ya de las piernas del antiguo imperio romano, mezclado con barro, repito, es el último imperio de la bestia. Este imperio operará en la semana profética número 70, también conocida como la semana septuagésima, que fue prácticamente, y lo veremos más adelante en otra enseñanza, fue una visión que le fue dada a Daniel y será comandada por el anticristo. Los pies de hierro mezclado con barro, como ya he dicho, representan el último imperio mundial que habrá. Repito, este es el último imperio mundial que habrá. Cuando el anticristo se manifieste, tendrá una base de poder sobre 10 naciones que pertenecerán al territorio que abarcó el antiguo imperio romano. Es decir, ¿de dónde van a salir esas 10 naciones? ¿O dónde están ubicadas geográficamente? Bueno, en todo ese vasto expansión donde estuvo el imperio romano, de allí habrá 10 países que serán la principal base de poder del anticristo, que aunque llegará a gobernar toda la tierra, lo cierto es que también su base de poder, su base militar, su base de fuerza política, quien lo impulsará y lo apoyará en todo lo que haga, habrá 10 naciones, como también lo veremos en otras escrituras. Pero aquí viene la parte bella de esta profecía. Daniel 2, 44 y 45 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, es decir, ya no va a haber otro más. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro
la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entendemos ahora de quién nos está hablando. La segunda venida de Cristo. Sabemos que el diablo ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Mas, sin embargo, muchos dicen, hay todavía mucha maldad en el mundo, hay mucha injusticia, hay muchas guerras, todavía hay mucho abuso de unos contra otros. Pero como hemos dicho, el Señor promete que viene así como un día vino como cordero, un día viene el león de la tribu de Judá, que ha vencido, y despedazará los reinos de la bestia, el reino del anticristo. Se acabará la última oportunidad del diablo para prácticamente gobernar al mundo y ganarlo para sí. El Señor Jesucristo es nuestro gran vencedor. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y nuestra esperanza está puesta en Él, en lo que Él es y lo que hará, como nuestro Rey vencedor. Así que pueden venir tribulaciones, pueden venir situaciones muy terribles, y como iglesia, a través de muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. Pero si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, estás del lado del mejor, estás del lado del vencedor, del que derrotará y pondrá por estrado de sus pies a todos estos imperios de la bestia y al diablo mismo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra pueda ser aún también aliento y abrir los ojos y dar sabiduría a cada corazón para entender nuestros tiempos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y que esto sea de provecho para tu vida. Dios te bendiga.